La lista de mitos soviéticos sobre la Segunda Guerra Mundial es realmente enorme. Recientemente les conté sobre la hazaña de los 28 héroes de Panfilov, que al ser verificada resultó ser completamente falsa, inventada en la redacción de la Estrella Roja. Hoy continuaré con este tema, tocando algunas otras historias similares que son conocidas por casi todos los adultos del espacio postsoviético desde la infancia. Van a descubrir cuál era el verdadero nombre de Alexander Matrosov, qué pasó con el cuerpo del capitán Gastello y de dónde salió la famosa historia sobre la batalla cerca del pueblo de Dubankoy, cuando supuestamente 5 marineros soviéticos detuvieron a 22 tanques alemanes. Me llamo Semyon, esto es Megashoot TV, comenzamos. Alexander Matrosov, con el pecho contra la tronera. La historia de la hazaña de Alexander Matrosov es generalmente conocida por todos. Se difundió tanto en los periódicos, el cine y la literatura de ficción que en el idioma ruso apareció la expresión establecida lanzarse con el pecho sobre la tronera. A pesar de esto, de todos los mitos militares soviéticos, la historia de Alexander Matrosov es probablemente la más cercana a los hechos reales. Y aquí es importante entender cómo exactamente la URSS utilizó esto en sus mentiras. Según la versión oficial, al batallón donde servía el futuro héroe se le encomendó capturar la aldea de Chernushki, cerca de Pskov. En las afueras de la aldea había un búnker enemigo que, con un intenso fuego de ametralladora, frustraba todos los ataques de los soldados soviéticos. A Matrosov y a otros soldados se les encomendó destruir la ametralladora enemiga. Al acercarse al búnker, el camarada Matrosov fue gravemente herido y entonces Alexander decidió completar la misión solo. Se acercó a la tronera y lanzó 2 granadas en ella. La ametralladora enmudeció, pero en cuanto los soldados se levantaron para atacar, el búnker volvió a abrir fuego. Entonces Matrosov se levantó y cubrió la tronera con su propio cuerpo. Así, al precio de su propia vida, supuestamente contribuyó al cumplimiento de la misión de combate de la unidad. Cabe agregar que Matrosov realizó su hazaña en su primer combate, que también fue el último para él. Ahora hablemos de cómo sucedió todo en realidad. Como ya mencioné, la hazaña de Matrosov está muy cerca de los hechos reales. Él realmente murió. En febrero de 1943, durante el asalto al pueblo de Chernushki, cerca de Pskov, suprimiendo o destruyendo antes de morir un nido de ametralladoras enemigo. Sin embargo, es poco probable que se haya lanzado con el pecho sobre la tronera, ya que tal acción es absolutamente absurda, considerando que una ráfaga de ametralladora hace astillas un tronco de madera. Eso podría convertir instantáneamente el cuerpo humano en una masa de carne ensangrentada. Existen varias versiones sobre cómo exactamente Matrosov logró silenciar el nido de ametralladoras alemán por un tiempo, lo que permitió, en primer lugar, destruir el nido enemigo. En los últimos momentos, vieron a Alexander en el techo del nido de ametralladoras y luego encontraron su cuerpo en la nieve frente a él. Es posible que, estando encima de la dotación de la ametralladora, Matrosov intentara destruirla con una granada o con fuego de su arma personal. Así distrajo a los ametralladores, dando tiempo a sus compañeros para acercarse al nido de ametralladoras. El escritor y veterano de guerra Víctor Ostafiev, refiriéndose a testigos presenciales del hecho, afirma que Matrosov se deslizó hasta la tronera desde el techo del nido de ametralladoras e intentó inclinar el largo cañón de la ametralladora hacia el suelo. Él murió, sin embargo, el ataque de las tropas soviéticas tuvo éxito y el pueblo fue liberado. También pudo haber sido que simplemente resbaló, ya que era invierno, cayó y bloqueó la visión del ametralladorista. Sea como sea, ya no es posible decirlo con certeza. Sin embargo, de todas las opciones probables, la propaganda soviética eligió la menos realista, pero la más inhumana. Dicen que Matrosov, despreciando la muerte, cubrió con su cuerpo la tronera de la ametralladora. En general, esto no es sorprendente, ya que los propagandistas, por lo general, estaban lejos del frente y les costaba imaginar lo que realmente sucedía allí. El primero en escribir sobre la hazaña de Alexander Matrosov fue el corresponsal militar Mikhail Bubenov. Más tarde, la propaganda soviética lo difundió ampliamente, por supuesto, como un ejemplo a seguir. Y eso empezó a funcionar. Ya para finales del 43, otros 38 soldados del Ejército Rojo se lanzaron sobre las ametralladoras con el pecho. En el 44 fueron 87 y en el 45, 46. El último de los seguidores de Matrosov cubrió la tronera con su cuerpo en una calle de Berlín, literalmente unas horas antes de la victoria. Según otras fuentes, durante la guerra más de 400 militares soviéticos repitieron o intentaron repetir la hazaña de Matrosov.
El propio Matrosov fue galardonado póstumamente con el título de Héroe de la Unión Soviética en junio de 1943. La hazaña de Matrosov, o más bien su descripción ampliamente difundida, fue sumamente conveniente para el liderazgo soviético y encajaba perfectamente en el marco ideológico. A los alemanes, por ejemplo, no les hacía falta lanzarse contra las ametralladoras. Ellos destruían las posiciones de fuego enemigas con artillería y aviación, enviaban tanques al frente que destrozaban las fortificaciones soviéticas en pedazos y solo después avanzaba la infantería. Y todo porque los nazis de todas formas trataban de preservar a sus tropas y no lanzaban a los soldados a ataques frontales suicidas. Pero para los generales soviéticos, mandar tropas como carne de cañón fue durante toda la guerra su táctica favorita, y a quienes se negaban a participar en ellos, los fusilaban los destacamentos de barrera o sus propios comandantes. Después de todo, el propio creador del Ejército Rojo, el camarada Trotsky, decía que los soldados antes de un ataque debían elegir entre una posible muerte al frente y una muerte inevitable por detrás. Los ataques frontales contra ametralladoras se practicaron en el Ejército Rojo hasta el final de la guerra. Se conoce un caso en que, durante el asalto a las alturas de Seelow, un batallón intentó tomar un solo búnker alemán, atacándolo directamente de frente. En el batallón ya habían caído todos los comandantes de compañías y pelotones, quedaban menos de 100 soldados, y de repente, la ametralladora se quedó en silencio. Resultó que el ametrallador alemán simplemente se volvió loco o estaba en estado de shock, incapaz de soportar la visión de montones de cadáveres y los gritos de los moribundos. ¿Dónde quedó el cuerpo del capitán Gastello? La historia de la embestida incendiaria del capitán Gastello es otro mito heroico que entró en todos los libros de texto soviéticos sobre la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, unas palabras sobre la hazaña en sí. En las primeras semanas de la guerra, la aviación soviética sufrió pérdidas colosales. Miles de aviones fueron destruidos directamente en los aeródromos, sin siquiera tener tiempo de despegar. Por eso, para atacar las columnas alemanas, tuvieron que usar bombarderos de largo alcance, que estaban destinados a objetivos completamente diferentes. Estas enormes y pesadas máquinas fueron creadas para atacar desde gran altura las profundidades de la retaguardia enemiga. De hecho, empezaron a usarlas prácticamente como aviones de asalto, además, sin cobertura de cazas. La versión oficial del mito dice que el 26 de junio de 1941, desde un aeródromo cerca del pueblo de Pujovichi, despegó una escuadrilla de bombarderos de largo alcance DB-3F bajo el mando del capitán Gastello. A los pilotos se les encomendó la tarea de lanzar un bombardeo sobre una columna alemana que avanzaba por la carretera Molodechno-Radashkovichi. Inmediatamente después de completar el bombardeo, el avión de Gastello fue alcanzado. Sin querer rendirse al enemigo, dirigió su avión en llamas directamente hacia la concentración de equipo enemigo y murió como un héroe. Los corresponsales del periódico Pravda saboreaban la hazaña y la muerte del capitán Gastello con un placer casi sádico, saltar antes de que sea demasiado tarde, en paracaídas y, al encontrarse en territorio ocupado por el enemigo, rendirse a un vergonzoso cautiverio. No, esa no es una opción. Hacia abajo, hacia la tierra, hacia las cisternas enemigas agrupadas, les lanza la bola de fuego de su avión. El fuego ya está cerca del piloto, pero la tierra está cerca. Los ojos de Gastello, atormentados por el fuego, aún ven las manos quemadas de Tverdi. El avión moribundo todavía obedece la mano del piloto moribundo. Así que, la vida terminará ahora no por un accidente, ni por el cautiverio, sino por una hazaña. Recordamos el nombre del héroe, el capitán Nikolai Frantsevich Gastello. Su familia perdió a un hijo y a un esposo. La patria ganó a un héroe. La propaganda soviética hizo todo lo posible para promocionar el ariete de fuego de Gastello, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más famosos de verdadero heroísmo. Muy pronto, el principal kamikaze soviético tuvo seguidores, quienes de inmediato recibieron el apodo de los gastellistas. Durante toda la guerra se realizaron 595 arietes aéreos clásicos, 506 arietes con aviones contra objetivos terrestres y 16 arietes navales, e incluso 160 arietes de tanques. El mismo Gastello recibió en julio de 1941 el título de Héroe de la Unión Soviética, de manera póstuma, pero a los miembros de su tripulación los olvidaron. Solo hasta 1958 recibieron póstumamente las órdenes de la Guerra Patria de primer grado. Y todo parecía estar bien, hasta que en 1951, para el 10º aniversario de la hazaña, a alguien se le ocurrió la idea de exhumar los cuerpos de los héroes para volver a enterrarlos solemnemente.
Sin embargo, lamentablemente, y qué sorpresa, es increíble, en la tumba no estaba el héroe, el capitán Gastello. En su lugar, encontraron los restos de los pilotos de otro bombardero DB-3F, que también bombardeó la columna hitleriana el 26 de junio de 1941 y se consideraba desaparecido en combate. Esta aeronave estaba comandada por el capitán Maslov, amigo de Gastello. En esa batalla, su bombardero también fue alcanzado. Además, se logró encontrar testigos que vieron que Maslov, en su bombardero envuelto en llamas, de verdad intentó embestir, pero no llegó a la carretera por unos cientos de metros. Probablemente así nació la leyenda de que embistió con el bombardero en llamas, que más tarde se le atribuyó al comandante de escuadrilla Gastello. Estoy seguro de que los que desenterraron la tumba no se alegraron mucho con esos hallazgos. Para ese momento, Gastello ya era considerado uno de los héroes de guerra más respetados. Su nombre estaba en todos los libros de texto. En honor al piloto, cientos de calles, coljoses y brigadas pioneras recibieron su nombre. Y ahora vaya bochorno. No está el cuerpo del héroe, y en su lugar encontraron los restos de militares reportados como desaparecidos. A esos, en ese entonces, automáticamente se les sospechaba de traición a la patria. Y sus familiares no recibían la pensión ni los beneficios que les correspondían. Bueno, eso es solo un pequeño paréntesis lírico. Los restos encontrados fueron vueltos a enterrar sin mucho alboroto. Los familiares de los fallecidos finalmente recibieron el certificado de defunción y los pagos correspondientes. En cuanto a las circunstancias de la hazaña de Gastello, se inició una investigación. El avión de Gastello finalmente fue encontrado, pero no en el lugar donde se suponía que había ocurrido la hazaña, sino a unos 25 kilómetros de ahí. Sus restos estaban en un pantano, cerca de una pequeña aldea llamada Matsky. En el lugar del accidente se encontraron pertenencias personales de los miembros de la tripulación de Gastello. Y lo más importante, encontraron una placa del motor con el número de serie, gracias a la cual se pudo identificar con precisión el avión. Además, hubo testigos que confirmaron que el 26 de junio de 1941, un piloto soviético de un bombardero derribado aterrizó en paracaídas en la aldea. Pero pronto llegaron los alemanes, lo capturaron y se lo llevaron. Aquí hay otro punto importante. Las características de diseño del bombardero DB-3F eran tales que, si era derribado, solo el comandante de la nave tenía posibilidades de salir y saltar en paracaídas, es decir, Gastello. Para el resto de la tripulación, el avión estaba perdido. El avión se convertía en una fosa común. Al estudiar los restos del bombardero, los investigadores llegaron a una conclusión sencilla, pero bastante desagradable. Si el avión de Gastello está en el pantano, entonces no pudo explotar en la carretera junto con los camiones cisterna alemanes. Probablemente otra tripulación intentó realizar una embestida, pero tampoco tuvo mucho éxito. El propio héroe caído, ensalzado por la propaganda soviética, no solo no realizó su hazaña, sino que, muy probablemente, para vergüenza de la propaganda soviética, cayó prisionero de los alemanes. Las conclusiones resultaron tan escandalosas que la investigación fue clasificada como secreta. Los testigos fueron intimidados. Los restos del avión de Maslov fueron presentados como los restos de la aeronave del héroe y se entregaron al museo. Y en 1976, en el lugar de la supuesta hazaña del capitán Gastello, se erigió un majestuoso monumento. Difícilmente sabremos alguna vez el destino del propio Gastello. Lo más probable es que haya sido trágico. En 1941, los alemanes capturaron a varios millones de prisioneros en el frente oriental. La mayoría de ellos no sobrevivió el invierno de 1941 a 1942. La batalla cerca del pueblo de Dubankoy, el tanquista Kobzar y los guardias de Shironin. La historia del capitán Gastello o de Alexander Morozov son los mitos militares más conocidos y promovidos por la propaganda soviética. En realidad, hubo cientos de ellos, pero la mayoría de ellos hoy en día solo son conocidos por historiadores o estudiosos locales. Por ejemplo, en la época soviética era muy popular la historia sobre la batalla cerca del pueblo de Dubankoy, cuando 5 marineros encabezados por el comisario Felchenkov supuestamente detuvieron a una veintena de tanques alemanes en su camino hacia Sebastopol, destruyendo la mitad de ellos. Y lo hicieron prácticamente con las manos desnudas, es decir, sin artillería e incluso sin fusiles antitanque, solo con granadas y botellas con mezcla incendiaria. Por primera vez se supo de esta hazaña gracias al artículo La hazaña de los 5 marineros, que apareció en el periódico Flota Roja el 14 de mayo de 1942.
El autor de toda esta historia fue un tal Meyer Kagut, comisario político principal y jefe del Departamento de Agitación y Propaganda. Ya en tiempos soviéticos, esta historia empezó a generar ciertas preguntas, especialmente entre quienes entendían, aunque fuera un poco, lo peligroso que es un tanque en combate y lo difícil que es destruirlo. Dejar fuera de combate un tanque con una granada es muy difícil en general, porque tiene ametralladoras que simplemente no dejan que un soldado se acerque a la distancia de lanzamiento. Además, en combate los tanques están cubiertos por la infantería, que vigila atentamente para que no les lancen algo peligroso o explosivo. Sin embargo, incluso una granada o una botella incendiaria que llegara al tanque no garantizaba en absoluto su destrucción. En ese entonces aún no existían las granadas de carga hueca. Lanzaban ya sea haces de granadas antipersonales comunes o granadas antitanque RPG-40 que solo se diferenciaban de las primeras por su tamaño. Sin embargo, incluso si lograbas un buen impacto, podías romperle la oruga al tanque, trabar la torreta o aturdir a la tripulación, pero aún así, el tanque seguiría combatiendo y, por supuesto, lo primero que haría sería eliminar al lanzagranadas. El principal medio para combatir los vehículos blindados enemigos en esa guerra era la artillería antitanque. Y la historia de destruir nada menos que 10 tanques con granadas es pura fantasía. Pero en la época soviética se procuraba no hacer ese tipo de preguntas, porque podía traer consecuencias. Pero después de la caída de la Unión Soviética, tanto los historiadores profesionales como los simples entusiastas tuvieron muchas ganas de averiguar qué fue lo que realmente sucedió cerca de Dvankoy el 7 de noviembre de 1941, y resultó que ni en los archivos soviéticos ni en los alemanes hay documentos al respecto. El 18º Batallón de Infantería de Marina realmente operó en el valle del río Belbek, pero no hay ni una sola palabra sobre haber repelido un ataque de tanques. Y el marinero Grigory Samijovsky, quien recibió la medalla al valor por participar en esos combates, afirmaba que ese día definitivamente no hubo ninguna batalla contra tanques. Pero lo más interesante es otra cosa. En el 11º ejército de Manstein, que luchaba en ese entonces en Crimea, en realidad no había tanques en absoluto. Por eso, no está claro qué fue lo que hizo explotar el comisario político Felchenko junto con sus compañeros de combate. Los alemanes tenían en Crimea un batallón de vehículos de asalto, pero en el período mencionado estaban en algún lugar cerca de Bakhchisaray y definitivamente no participaron en los combates cerca de Sebastopol. La historia de la batalla cerca de Dvankoy, muy probablemente, está inventada de principio a fin. La publicaron en mayo de 1942, medio año después de los eventos descritos. Solo porque en ese momento también fue derrotado el frente de Crimea y era necesario levantar de alguna manera la moral de los soldados. Y lo más sorprendente es que hasta ahora, incluso después de todas las revelaciones, muchos sitios rusos describen la hazaña de los infantes de marina soviéticos en Dvankoy, copiando palabra por palabra el viejo mito. El destino del autor del artículo fue trágico. Meyer Naumovich Kagut está oficialmente considerado como desaparecido desde el 3 de julio de 1942. Ese fue el último día de la defensa de Sebastopol, cuando 100.000 soldados soviéticos fueron abandonados por su propio mando y quedaron atrapados en el cabo Chersones. Está claro que para una persona con esas iniciales, incluso el cautiverio significaba una muerte segura. No todos los mitos soviéticos fueron inventados de principio a fin. A menudo se basaban en un hecho real, que luego fue muy adornado por los propagandistas. Un ejemplo puede ser la historia del héroe tanquista Kapsar, quien durante la batalla de Kursk, en una sola batalla, personalmente destruyó una veintena de tanques alemanes. Esa batalla realmente ocurrió, y los alemanes realmente sufrieron grandes pérdidas en ella. Sin embargo, el detalle es que los tanques enemigos no los destruyó Kapsar él solo, sino toda una compañía bajo su mando. Además, en la destrucción de los vehículos blindados alemanes, también participaron los pilotos, los artilleros y la infantería. Y además, también ayudaron otras unidades de la Brigada de Tanques número 200, a la que pertenecía la compañía de Kapsar. Y la historia sobre el héroe tanquista apareció después, y fue promovida por la propaganda soviética. Por cierto, en esa batalla, Kapsar murió, quemándose dentro del tanque, así que no hay duda de su heroísmo y valentía personal. Pero, ¿por qué mentir entonces? Un momento curioso. Hace algunos años, el ministro de Cultura ruso, en una reunión con Putin, habló sobre el héroe tanquista Kapsar, y luego propuso nombrar uno de los nuevos tanques en su honor. Es posible que pronto los espectadores rusos esperen otro éxito de taquilla heroico al estilo de los 28 hombres de Panfilov y el T-34. En el video sobre la hazaña de los hombres de Panfilov,
Ya mencioné que me sorprende el deseo de los rusos de sacar del baúl viejas historias inventadas soviéticas. Aunque la historia de la guerra ya está llena de hechos reales, ejemplos de verdadero heroísmo y autosacrificio. ¿De verdad es tan difícil trabajar en los archivos? ¿O es simplemente una actitud hacia la gente, como si fueran un rebaño ignorante? Pero bueno, otro ejemplo de embellecimiento de la realidad fue la hazaña del pelotón del teniente Shironin, que se destacó en las batallas por la liberación de Yarkov en marzo de 1943. Por primera vez se informó sobre él en el boletín de la división, Guardia de Stalin. Luego, otros medios retomaron el tema, incluyendo el periódico Pravda. Además, cada artículo se llenaba de detalles cada vez más nuevos e increíbles. En la versión final, parecía que el pelotón de Shironin luchó durante 4 días contra decenas de tanques alemanes, destruyendo 16 vehículos enemigos y más de 100 soldados hitlerianos. La falta de artillería, el único cañón de 45 milímetros, fue destruido en el segundo día. Los soldados compensaron esto con valentía y disposición al sacrificio. Se ataban granadas y se lanzaban en masa bajo los tanques. Solo 6 soldados sobrevivieron. Todos los combatientes recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. En realidad, el grupo de Shironin recibió la tarea de ocupar una posición avanzada para atraer hacia sí los tanques y la infantería alemana, donde quedaron bajo el fuego de la artillería divisional, los Katyusha y los tanques soviéticos. La misión fue cumplida, pero, según los documentos, el grupo murió en campo abierto. Todos los combatientes recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética de manera póstuma. Sobre este caso existen investigaciones históricas concretas basadas en documentos de archivo. De nuevo, es difícil no llamar héroes a estas personas. Pero, otra vez, ¿para qué mentir? Conclusión. Ya lo he dicho antes, la propaganda militar es algo terrible. Durante la guerra se inventan las historias más increíbles. Y lo más interesante es que la gente cree en ellas. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y los psicólogos analizan la situación, los mitos se desenmascaran o simplemente se olvidan con el tiempo. En la Unión Soviética, por alguna razón, eso no funcionaba. Ahí contaban historias sobre Gastello o Matrosov hasta el fin de la Unión Soviética. Y en la Rusia de Putin, intentan difundir mitos similares incluso hoy en día. Otro punto importante. El heroísmo de algunos en la guerra suele ser el resultado de la cobardía o la negligencia de otros. Por supuesto, hay excepciones, pero solo confirman la regla. Los alemanes no tenían que lanzarse con granadas bajo los tanques ni cubrir las troneras con el pecho, porque sabían pelear no por cantidad, sino por habilidad. Los generales soviéticos tapaban cualquier hueco con carne de cañón, a la que la propaganda le lavaba el cerebro descaradamente. Sí, fue una guerra del pueblo. Como siempre, lucharon usando al pueblo. Adiós a todos. Пока.